Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición. Hoy tenemos nueva información en el caso de Gabriela Nicole Prats Rosario, la joven de 16 años, asesinada a puñaladas durante una pelea por bochinches, según testigo, el pasado 11 de agosto en Aybonito, un crimen que ha estremecido a todo Puerto Rico. Como ya saben, Antoniesca Vilés Cabrera y su madre, Elvia Cabrera Rivera, están acusadas de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas. Ambas permanecen detenidas. La vista preliminar de Elvia ya se celebró y ahora se preparan para el juicio, pero la vista preliminar contra Antoniesca volvió a posponerse y aunque la fiscalía afirma que no hay prueba exculpatoria, la defensa insiste en que Antoniesca ya exoneró a su madre y a su hermana. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Cómo podrían avanzar estos procesos? Para eso, invité a una destacada abogada criminalista, quien nos dará una clara explicación. Pero antes de continuar, quiero pedirle su ayuda para fortalecer esta comunidad. Por favor, haga clic en me gusta, comparta este video, suscríbase a este canal y active la campanita de las notificaciones. Su apoyo es vital para seguir investigando estos temas importantes para nuestra comunidad. Ahora sí, entremos al caso. La situación de Antoniesca vuelve a sacudir el panorama judicial en Puerto Rico. El Tribunal de Apelaciones ordenó paralizar la vista preliminar contra la joven tras acoger una solicitud de la defensa que busca trasladar el caso al Tribunal de Menores. ¿Por qué? Porque según la defensa, aunque Antoniesca tiene 18 años, su edad mental equivale a la de una niña de 10 años, por lo que excluirla automáticamente de la jurisdicción de menores violaría sus derechos constitucionales y crearía un trato desigual. Las abogadas de Antoniesca alegan también que la ley de menores reconoce la condición intelectual de la joven y citan evaluaciones psicológicas y su historial en educación especial. Previamente, la jueza Cristina Córdoba Ponce había determinado que el caso debía continuar en el Tribunal de Adultos, al coincidir con la Fiscalía en que la ley de menores aplica según la edad cronológica y no la capacidad mental. El Ministerio Público se opuso a la paralización, argumentando que la ley es clara, que no existe daño irreparable y que detener el proceso afecta el interés público y retrasa injustificadamente el caso. Ese detalle cambiaría todo, porque mantener el caso en el Tribunal de Adultos tiene consecuencias mucho más severas. Mientras eso ocurre en una sala, en otra, lejos del público, sin cámaras y bajo estricta confidencialidad tipo HIPAA, se celebró la vista de necesidad. Allí, otro juez, Raúl Rodríguez, determinó que una prima de Gabriela, de 16 años, deberá testificar en corte abierta contra Antoniesca, al concluir que no existe evidencia de que sufra un disturbio emocional serio por declarar frente a las imputadas. El tribunal rechazó la solicitud del Ministerio Público para que la menor testificara mediante circuito cerrado, al entender que no se probó la necesidad de limitar el derecho constitucional de confrontación. Aunque una perita de la Fiscalía señaló que la testigo está emocionalmente vulnerable, una experta de la defensa refutó esa evaluación. Tras entrevistar personalmente a la menor, el juez concluyó que se expresa de forma coherente y está capacitada para testificar en sala. Y este proceso no ha sido sencillo. Hemos visto rechazos constantes, mociones, evaluaciones médicas, informes contradictorios, determinaciones de procesabilidad y nuevas solicitudes de la defensa. La vista preliminar parece no terminar nunca. Y mientras tanto, la familia de Gabriela sigue esperando respuestas. Uno de los puntos más explosivos del caso fue la filtración de un documento
donde Antoniesca supuestamente afirma que su madre y hermana no estaban envueltas en este crimen. La fiscalía entregó el documento a la defensa de Elvia Cabrera Rivera, pero no ha entrado en detalles públicamente. La defensa advierte que alguien con discapacidad intelectual podría afirmar algo sin entenderlo. ¿Es prueba exculpatoria, manipulación o una pieza capaz de cambiar el rumbo del caso? Esa pregunta todavía está en el aire. La responsabilidad de Elvia Cabrera Rivera también está en juego. La fiscalía sostiene cargos severos, pero la defensa insiste en que no hay evidencia directa de que ella entregara un arma ni actuara con intención o conocimiento. Si la fiscalía no demuestra intención, los cargos graves podrían caerse. Para profundizar en esto, hablé con la licenciada Ana María Strube, una experta criminalista en Puerto Rico. Acá les dejo la entrevista. Licenciada Strube, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Abogada, ¿qué significa en términos legales que la jueza haya determinado que este caso debe seguir en el tribunal de adultos? ¿Tiene posibilidades reales una apelación para revertir esta determinación? Bueno, efectivamente lo que la defensa está intentando en el Tribunal de Apelaciones, ¿verdad? Por eso recurren al Tribunal de Segunda Jerarquía bajo nuestro ordenamiento. Ellas lo que continúan planteando es que es un asunto de jurisdicción, es un asunto sumamente importante que tiene que ser resuelto antes de que se entre a dilucidar la vista preliminar. En términos de qué chances, ¿verdad? ¿Qué oportunidad tienen las compañeras? Yo entiendo que tienen un argumento válido en términos de que aquí la edad cronológica de la menor no va a la par, según la prueba que ellas entienden que han presentado, con su edad mental. Así que si ciertamente se permite procesar a personas de 15 años o más como adultos, nuestro ordenamiento presume la capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Código Penal y la Ley de Menores habla entonces de los 15 años, se presume que esta persona o este joven niño de 15 años puede ser procesado, se presume a su vez su capacidad mental. Aquí, ante la duda de esa capacidad mental, pues entonces se tiene que poder probar que esa capacidad mental no impide que este menor pueda ser procesado como adulto. Este es el argumento de las compañeras, ciertamente es un argumento novel, pero el hecho de que el código, la ley de menores, no disponga nada sobre la edad cronológica versus la capacidad mental del menor, eso responde a que se presume la capacidad de todas las personas. Todos somos capaces, a menos de que una persona, un tribunal, un facultativo médico repute esa presunción de capacidad en términos clínicos. Ellas tienen unas evaluaciones anteriores de la menor, no son evaluaciones que se han hecho para el caso, son evaluaciones anteriores, además de unas entrevistas que le han hecho actuales a la menor, que ellas están buscando refutar esa presunción de capacidad que cobija a todos los ciudadanos. Ahora, abogada, entonces, ¿qué tipo de protección o estándares adicionales se aplican a personas con discapacidades intelectuales cuando enfrentan procesos criminales como este? Bueno, tenemos que tener, ¿verdad? Mucha cautela en distinguir. Si la persona tiene una discapacidad intelectual que no le permite entender, no va a poder ser procesado porque estamos hablando de una incapacidad mental. Así que uno no puede responder criminalmente por lo que no tiene capacidad de comprender. Aquí no estamos hablando, como en un principio del caso, de una evaluación de regla 240 o procesabilidad. Si una persona con discapacidad intelectual es expuesta a un proceso criminal y nunca lo va a entender porque su capacidad fisiológica o neurológica no se lo permite, no se le va a imponer una sentencia en su contra. Es lo que se llamaría una medida de seguridad o una defensa de incapacidad mental. Y ellas lo que plantean es que por la edad que ella tiene y la capacidad mental que tiene versus la edad cronológica, ella es incapaz ante la ley de adultos. Así que por ende no puede ser procesada como adulto. Nadie impide que sea procesada como menor. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento permite procesar menores. Pero ojo, desde los 13 años en adelante. Y según las compañeras han planteado
en los procesos y lo han reseñado los medios, su capacidad mental es de 10 años. Así que si ellas logran prevalecer y se logra establecer que su capacidad mental es de 10 años, yo creo, mi opinión muy personal, es que también el Estado enfrentaría un problema ante la ley de menores porque nuestra edad mínima para procesar niños son 13 años. Mm. Pero, abogada, también hemos visto la suspensión repetida de la vista preliminar. ¿Es normal que una vista preliminar se suspenda tantas veces? ¿Y piensa usted que estas pausas benefician más a la defensa, a la fiscalía o a ambas partes? Es sumamente frecuente las suspensiones en un caso con esta envergadura. Aquí tenemos que estar conscientes que el Tribunal de Bonito ha tenido un interés de llevar el caso de una manera acelerada, pero las defensas que se están levantando son de falta de jurisdicción, prueba exculpatoria, son asuntos cobijados por nuestra Constitución. Si uno no tiene jurisdicción sobre la persona, todo lo que pasa en el proceso es nulo. Y términos del debido proceso de ley es otra garantía constitucional que cobija en esta etapa. Así que las suspensiones responden a que se está trabajando el caso. Son suspensiones porque tanto el Estado ha hecho peticiones de circuito cerrado como la defensa ha hecho planteamientos de jurisdicción y de prueba exculpatoria. ¿Y en qué momento los aplazamientos pueden verse como una estrategia legal? Hay aplazamientos, un ejemplo de un aplazamiento para estrategia legal son cuando uno suspende y suspende y suspende para fatigar a los testigos y que los testigos no regresen al tribunal. Pues esta no es la situación. Aquí los aplazamientos y por terminar de responder tu pregunta anterior, los aplazamientos en este momento, en mi opinión y al ojo público, no es que estén beneficiando a la defensa, pero los planteamientos que está haciendo la defensa están siendo en contra del Estado en términos de falta de prueba exculpatoria por descubrir, manejo irregular de los casos, información contradictoria y ha cambiado un poco el tono que vemos entonces tan en contra de la niña y de su mamá. Ha comenzado a tener un tono más ecuánime, diría yo, porque no es que están a favor, pero sí ha perdido un poco el tono tan vengativo que existía en contra de las imputadas y acusadas. Y usted me mencionó, abogada, la desestimación por falta de jurisdicción. ¿Qué argumentos utilizaría la defensa para pedir la desestimación? ¿Y por qué la jueza los rechazaría? Pues, el argumento de las compañeras es que la edad cronológica de la menor en este Ujú. momento no va a la par con la edad mental. Y el argumento de ellas es que no importa que la ley me diga que un menor de 15 años puede ser procesado como adulto, mi clienta no se comporta como un niño o una niña de 15 años, mi clienta se comporta como un niño o una niña de 10 años. Si cayera una determinación de causa en contra de esta niña, que aunque ya adquirió, ¿verdad? Ya tiene edad para ser procesada como adulto, pero no entiende el proceso a los fines de que es una menor de 10 años según sus evaluaciones intelectuales, pues sería nulo, porque sería entonces una determinación que se impuso sin que el tribunal tuviese jurisdicción sobre la persona. Se hubiese perdido el proceso, se hubiese perdido el tiempo. Así que este reclamo profiláctico que hace la defensa en esta etapa es medular. Por eso el Tribunal de Apelaciones paralizó en el día de hoy el proceso de vista preliminar, a lo que a todas luces quiere decir que va a atender la controversia y lo va a resolver. Si el Tribunal de Apelaciones falla en contra de la defensa, ellas bien pueden recurrir al Tribunal Supremo de Puerto Rico y siendo un argumento que está avalado también por la Constitución de los Estados Unidos, nada impide que se vaya hasta el Foro Mayor, siendo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque esto es un asunto avalado y cobijado por ambas constituciones y jurisprudencia federal. Esto no lo hemos discutido, pero aquí la jurisprudencia que utiliza la defensa para hacer sus planteamientos, toda es federal. Pero entonces, abogada, ¿qué tendría que demostrar la defensa para que un tribunal superior considere válida su petición? La defensa tiene que llevar a entender al Tribunal de Apelaciones o en su día al Tribunal Supremo en que su planteamiento novel va a la par con la intención legislativa. Aquí queríamos procesar a niños de 15 años como adultos, porque Ujú. se pretendía que a los 15 había una capacidad ya, un desarrollo que les permitía entender de alguna manera la complejidad de su conducta y las consecuencias de su conducta. Ahora ellas tendrían que plantear de que ante la duda de la capacidad de ese niño de 15 años, pues le toca entonces al Estado, se invierte un poco el peso de la prueba. Es
Se convertiría como un caso de discapacidad intelectual. Es esta persona mayor de 15 años que me estás exponiendo a procesarla en el ámbito de adulto, nunca va a entender la consecuencia que la legislatura entendió que podía existir, ¿verdad? Entender la consecuencia de sus actos criminales y que se le imponga en su día alguna pena. Sería un proceso donde no va a mediar una sentencia, donde no recaería una pena, ¿verdad? Así que trabaja también en contra de los intereses del Estado. El Estado debe velar por procesar a una persona dándole todas las garantías del debido proceso de ley. Si en su día se encuentra en causa, si en su día es encontrada incursa o culpable, pues fue un proceso donde el Estado le garantizó todos esos derechos a esa menor. Así que el Estado también debería tener un interés porque esta controversia se resuelva. No es tan solo de la defensa. Pero entonces, abogada, si el Tribunal de Apelaciones les da la razón a las abogadas de la defensa, ¿todo lo que ya ocurrió quedaría anulado? Sí, porque sería un asunto que no hubo jurisdicción sobre la menor. Y tendría entonces que el Estado moverse al Tribunal de Menores a iniciar el proceso. Y pasando también, licenciada, a la vista de necesidad y el pedido del Ministerio Público de que una menor, prima de Gabriela Nicole, declarara mediante circuito cerrado. El juez Raúl Rodríguez hoy decidió que la joven testifique en corte abierta. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que el Estado había solicitado que esta menor no declarara, cara a Gabriela, perdón, a Antoneishka. El Estado estaba solicitando que ella pudiera declarar en un circuito cerrado, que es un salón aparte, donde las partes pueden observar a la testigo a través de un monitor de computadora y se puede escuchar sus contestaciones a través de las bocinas del tribunal, pero la testigo a su vez tan solo está observando a la fiscal o el fiscal que le está haciendo preguntas, el abogado o la abogada que lo va a contrainterrogar y quizás algún personal de víctimas y testigos que lo asista, ¿verdad? Para que declare en un ambiente protegido para evitar, alegadamente, que por declarar sufra un disturbio emocional severo. El tribunal lo que resolvió fue que tuvo la oportunidad de examinar a la testigo y que concluyó que parte de la sintomatología que presenta esta testigo o los fundamentos están basados en lo incómodo ya del proceso, en lo difícil que es para un ciudadano sentarse a declarar en contra de otro ciudadano teniendo que darle la cara. Ese es el derecho al careo, esa dificultad de tener que mirar a alguien a la cara y acusarlo, señalarlo, es lo que le da confiabilidad a ese testimonio. Ese es el derecho al careo. Y el tribunal resolvió que lo incómodo del proceso, la dificultad que esta testigo va a poder quizás enfrentar como parte de su testimonio, es lo inherente al proceso judicial. No es algo adicional o algún diagnóstico o una situación que le exponga a ella a sufrir un severo disturbio emocional por tener que declarar en presencia de su prima. O sea, no es ningún perito, quizás someterle a algún examen. Entiendo que el Estado había presentado las evaluaciones psicológicas de su testigo y el tribunal se nutre, ¿verdad? Y recibe el insumo y el testimonio de estos peritos y siempre va a llegar, siempre el tribunal es quien decide. El hecho de que el perito diga, esta niña se expone a un disturbio emocional por declarar en presencia de su prima, no va a obligar nunca al tribunal. El tribunal tiene discreción, ¿verdad? Pero lamentablemente nosotros no vamos a tener acceso a esos informes psicológicos o esas evaluaciones que le hicieron a esa testigo. Así que tenemos que pensar y conociendo cuán conservador es nuestro tribunal y sobre todo para brindar protecciones a testigos, porque se busca que la gente quiera ir a declarar a los tribunales. Tenemos que pensar que ese informe psicológico o forense no tenía tanta información o realmente no había algo adicional para que el tribunal entendiera que era meritorio dar ese circuito cerrado. Y en mi experiencia, los circuitos cerrados los conceden con mucha flexibilidad. Así que ciertamente tengo que pensar que ese informe forense se nutría de incomodidades y sentimientos que van inherentes al tener que declarar en un proceso criminal, que es un proceso público. ¿Y qué impacto puede tener el testimonio de esta menor en la estructura del caso? Cada testigo, ¿verdad? Todos los testigos son importantes para la fiscalía y para el Estado. En términos de la estructura del caso, de alguna manera pudiera variar la forma en que se ventile y se televise la vista, como se hicieron con los menores cuando se vio la vista preliminar de la mamá,
que no van a ser mostrados sus rostros en las cámaras, quizás puede estar asistida de algún personal de víctimas y testigos. Esta testigo mientras declare, se le den más pausas, se le permita al fiscal o a la fiscal hacer preguntas sugestivas por lo vulnerable de la testigo. Hay otros mecanismos que todavía la fiscalía puede utilizar para llevar un examen directo, calmado, sosegado, que puedan recibir las contestaciones que desean de sus testigos sin tener que mancillar ese derecho al careo que tiene esta niña que está siendo procesada. Y pasando, licenciada, al caso de Elvia Cabrera Rivera, la madre de Antoniesca, especialmente la prueba exculpatoria y el documento filtrado que según sus abogados, pues supuestamente la exonera. Legalmente, ¿cómo se determina si un documento es o no es prueba exculpatoria? ¿Qué debe hacer la fiscalía cuando recibe algo que pudiera beneficiar a la defensa? La definición de prueba exculpatoria es bien amplia. Aquí el Estado se ciñe en que prueba exculpatoria es la que grita a todas luces, tú eres no culpable, y no es cierto. Prueba exculpatoria es cualquier prueba que beneficia al imputado. ¿Lo beneficia en qué? Lo beneficia en que no lo señala, lo beneficia en que genera dudas sobre la credibilidad de los testigos, que tiene algún tipo de teoría alterna. Así que prueba exculpatoria es toda aquella que puede beneficiar de alguna manera al acusado, ya sea en términos de grado de delito, ya sea en identificación, en elementos. El documento, el famoso documento que alegadamente se llena ante las autoridades de delincuencia juvenil, es un documento que pertenece a la Policía de Puerto Rico, es un documento del Estado. Así que esta teoría que han cursado los fiscales de que eso era confidencial porque era de delincuencia juvenil es difícil de digerir. ¿Por qué? Porque cuando los agentes de homicidios que van a trabajar con el adulto asumen jurisdicción en el caso, tienen que haber entrevistado a los agentes de delincuencia juvenil. Cualquier agente investigador lo va a hacer de una manera responsable. Así que esa teoría de que ellos desconocían que ese documento existía, habla dos cosas. O le están faltando a la verdad, o dos, hay un mal manejo en la investigación del caso previo a la erradicación. Por otra parte, yo coincido con las abogadas de defensa de la niña, que ese documento no es una confesión ni una admisión, porque una confesión requiere que la persona admita todos los elementos del delito y se ubique en la comisión del delito. Y una admisión, a diferencia de una confesión, es que admite algún elemento o parte de un hecho. Ninguna de las dos. Esa declaración que todavía colocan en duda si de verdad fue redactada por la imputada, lo que dice es: mi mamá y mi hermana no tienen nada que ver. No hace ni más ni menos probable el hecho de que la niña esté involucrada en el evento. No obstante, con respecto a su mamá, es totalmente exculpatorio. Y es una testigo de una declaración que le dieron algún tipo de validez. ¿Por qué? Porque la policía se tomó el tiempo de preparar el documento, de que fuera un documento redactado en presencia de la abogada que estaba representando a la niña en su momento. Así que sí, para fines de Elvia se considera prueba exculpatoria. Para fines de la niña es prueba que no hace ni más ni menos probable que ella estuvo implicada en el hecho. Así que para fines de Elvia Cabrera, yo entiendo, y así lo entiende la mayoría de la comunidad jurídica, ¿verdad? Que hace un análisis responsable y que está del lado de la defensa. Es que era prueba exculpatoria y tenía que ser entregada antes de vista preliminar. Y aquí el abogado lo solicitó todo desde el día 1. Desde el día 1 hizo planteamientos mientras estaba ventilando esa vista preliminar. Así que a falta de solicitud no fue. No obstante, la Fiscalía tiene una obligación constitucional de entregar cualquier prueba favorable para el imputado, aún así no haya sido solicitado por el abogado de defensa. Así que aquí se ha tratado de minimizar la falta de acción o proacción del Estado y de los fiscales de haber entregado esa prueba en la etapa en que se hizo. En términos de desestimación, sé que la compañera, la abogada que representa a mamá, ha radicado moción de desestimación con ausencia total de pruebas. Eso es otro tipo de desestimación y puedo anticipar que va a llevar algún planteamiento de violación del debido proceso de ley por falta de haber entregado esa evidencia de forma oportuna. Pero este documento que se filtró, ¿podría esto quizás cambiar el rumbo del caso contra Elvia Cabrera Rivera? El documento por sí solo no es un documento que quizás pueda variar la teoría de la fiscalía, porque el resultado del caso no lo sabemos porque desconocemos la prueba. Pero yo sí podría opinar en términos de si el documento derrumba la teoría de la fiscalía, no.
El documento sí puede arrojar dudas sobre el trabajo investigativo de las autoridades o sobre los responsables que han señalado o personas que han señalado como posibles responsables. Aquí esto denota una investigación apresurada, una radicación apresurada y una desconexión entre las autoridades policíacas, que son las primeras personas llamadas a investigar, y lo que culminó radicando el Departamento de Justicia. Y eso en su día puede generar cierta discrepancia en la prueba del Estado y arrojar dudas sobre la veracidad y credibilidad de esos testigos. Pero entonces, abogada, ¿qué tan confiable es una declaración jurada hecha por una acusada con una supuesta discapacidad intelectual? Lo primero que tenemos que señalar es que esto no es una declaración jurada, esto es una hoja de entrevista de la Policía de Puerto Rico que no está sujeta a juramento. No sé cómo, a diferencia a veces de las autoridades federales, que los oficiales, por ejemplo, del FBI, todo lo que se dice ante ellos te expone a un perjuicio, un perjurio, te expone a algún tipo de delito de brindar información falsa. Las autoridades locales no. Así que esto es una hoja simple de entrevista que puede haber recogido el relato completo de la niña, como pudo haber recogido tan solo una contestación que ella dio. Eso lo desconocemos porque esa frase está, como ha dicho la licenciada Rebelle, fuera de contexto. Esa frase no sabemos en qué contexto se dio, qué le estaban preguntando a ella y con qué propósito. El propósito era inculpar completamente a ella y sacar a mamá. Eso fue parte de negociaciones, eso fue parte de lo discutido, o realmente Elvia no tenía nada que ver. En su día, quien le va a tocar dar una explicación de por qué esa frase está en ese documento y una explicación sensata al pueblo de Puerto Rico, que si en su día el caso se ve, es juzgado por jurado, es a la fiscalía. El daño mayor con el manejo de este caso se le está haciendo al día de hoy a la teoría del caso de la fiscalía en el caso de la mamá de Elvia. Aún no hemos comenzado a ver qué traspiés pueden haber en la investigación sobre la menor. ¿Y qué tendría que probar la fiscalía para sostener entonces que doña Elvia Cabrera Rivera actuó con intención, propósito y conocimiento? La fiscalía tendría que probar en un quantum de más allá de duda razonable, porque ya estamos en etapa de juicio, que Elvia actuó con conocimiento o a propósito en una conducta dirigida e inequívocamente a ocasionar la muerte de Gabriela, que su participación fue esencial para que esa muerte ocurriera. Ese es el caso que la fiscalía tiene que probar, que haya conducta anterior, durante y posterior que lleve a la mente del juzgador, o sea, la juez, un juez o el jurado, a entender más allá de duda razonable que ella participó con conocimiento o a propósito con una conducta esencial y que redujo y produjo la muerte de la joven de Gabriela. Y si no se demuestra intención o concierto común, ¿podrían caer entonces los cargos de asesinato para la madre? Si no, en este tipo, sí, podría haber una determinación de no culpabilidad sobre la mamá en el caso de asesinato en primer grado. Porque tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que de la prueba que desfiló en vista preliminar no existió una participación directa, lo que llamamos que su conducta haya sido la que produjo algún tipo de lesión en la integridad corporal de Gabriela. Así que al no haber una participación directa en la comisión del delito, tienes que poder probar autoría por otros mecanismos. Y ahí sería con conducta indispensable para obtener el resultado delictivo. Tú tienes que poderle imputar que ella fue responsable de una conducta sin la cual Gabriela no estaría muerta en el día de hoy. Así que Fiscalía tiene un camino largo y cuesta arriba, en mi opinión muy personal, sobre todo en el caso de Elvia. Y finalmente, abogada, sobre el futuro del caso, ¿qué es lo próximo que debe ocurrir y qué escenarios legales están sobre la mesa? Ahora mismo estos dos casos van a entrar en una etapa interlocutoria y apelativa. No tenemos duda de que una vez se vea la desestimación en el caso de Elvia sobre ausencia total de pruebas, la parte que resulte, ¿verdad? Que se falle en contra, o si no prospera la desestimación, no tenemos duda de que la defensa va a recurrir al Tribunal de Apelaciones, y si la defensa gana su planteamiento de desestimación, la Fiscalía va a ir al Tribunal de Apelaciones. Ahora mismo tenemos que ver si la Fiscalía va a recurrirle a la determinación del juez de la vista de necesidad, porque igual que la defensa tiene derecho, el Estado también tiene derecho en 30 días de recurrir al Tribunal de Apelaciones en busca de que se revoque esa determinación del Tribunal de Primera Instancia.
Y Los entonces, casos van a entrar en esta etapa y esta etapa puede durar meses. eso le iba a preguntar, ¿cuánto podrían retrasarse estos casos con la apelación y pues las mociones presentadas? En términos de un tiempo, el ordenamiento le da tiempo a las partes que lo promueven. Por ejemplo, la defensa tenía 30 días para ir al Tribunal de Apelaciones. Ya el Tribunal de Apelaciones paralizó. Le está diciendo instancia, ay bonito, detén tu proceso que yo voy a atender el caso y lo voy a resolver. La defensa tenía 30 días para moverse hacia el Tribunal de Apelaciones. Ahora el Tribunal de Apelaciones no tiene un término para resolver. Pero sabemos que esto es un caso de alto interés público y ese alto interés público salpica a todas las esferas del andamiaje judicial. Así que típicamente lo que puede tardar 2, 3 meses en un caso a nivel apelativo, aquí vamos a ver una solución en semanas. ¿Por qué? Por el alto interés público, porque esos jueces del Tribunal de Apelaciones son nombrados de la misma forma que son nombrados los jueces del Tribunal de Primera Instancia, así que también están sujetos a esa presión sobre casos de alto interés público. Y para terminar, licenciada, ¿existe algún riesgo de que alguno de estos casos colapse si la defensa prueba irregularidades procesales? Tenemos que entender que la defensa no tiene nada que probar, ¿verdad? En los casos, si la defensa logra sembrar duda sobre el proceso que llevó a cabo el Estado, puede colapsar el caso, por usar tu frase, de dos maneras. Puede haber una determinación de no causa en cuanto a la niña, puede haber una determinación de no culpable en cuanto a Elvia, puede haber desestimaciones por violación al debido proceso de ley. Así que el ataque que ha habido al proceso sí son planteamientos de envergadura porque van directamente al debido proceso de ley y a la jurisdicción sobre la persona, a la niña que está siendo procesada. Perfecto, licenciada Ana María Strube, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. A ustedes siempre por el interés. Y mientras todo esto ocurre, la Fiscalía intentó imponer una orden mordaza, pero el juez la rechazó. El debate continúa. ¿Quién está afectando realmente el caso con sus expresiones públicas? ¿Y quién intenta controlar la narrativa? Lo que viene no será rápido. La apelación puede retrasar el caso por semanas o meses. Y si el Tribunal de Apelaciones ordena moverlo al Tribunal de Menores, todo tendría que empezar desde cero. Un caso lleno de preguntas, silencios incómodos y decisiones que podrían cambiarlo todo. Y lo más inquietante, después de tantos meses, todavía no está claro hacia dónde va este proceso. En Eni Con Más estaremos siguiendo muy de cerca cada paso. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni Con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.